Como lo mencionabas con la nueva resolución 097 que se implementó desde el 2024, las exportaciones o las mercancías que salen desde Zona Franca al resto del mundo cambiaron totalmente. Normalmente o anteriormente se manejaban procesos solamente con un formulario y movimiento de mercancías, pero la DIAN decidió implementar, hacerlo todo a través del sistema informático de la DIAN, que es por medio de una solicitud de autorización de embarque. ¿Con qué fin hicieron ellos esto? De que la mercancía que sale desde el Zona Franca tenga una trazabilidad y tenga todo sistematizado. Anteriormente se hacía con formulario de movimiento de mercancías y tocaba ir a hacer manifiesto manual y todo el proceso manual cerrado. Entonces, digamos que es como la primera función de tener la trazabilidad sobre esos procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para hacer un proceso desde Zona Franca, eh, se debe contar con una zona secundaria, es decir, que la inspección, si llega a arrojar física o documental por parte de la DIAN, se hace en zona franca. Cuando se hace una exportación desde el territorio aduanero nacional, la inspección se hace en el lugar de embarque o en la zona primaria. Eso fue a partir de que se implementó la resolución 097 del 2024, como te lo mencionaba. Eso fue uno de los grandes cambios que tuvo pues, la nueva normatividad aduanera y que se empezó a implementar inmediatamente. Por lo que te mencionaba, no antes había un control sobre esas salidas, digamos que no todo estaba sistematizado, simplemente ellos llegaban y llevaban su formulario, luego la aerolínea tenía que ir a llevar sus manifiestos manuales y demás, pero entonces ahora todo se realiza por el sistema y es mucho más fluida la exportación. Ahí es importante aclarar, digamos que nosotros como Colombia estamos ubicados estratégicamente por nuestra geografía, por donde estamos ubicados. Entonces eso hace que a Colombia lleguen muchas mercancías que no necesariamente se van a utilizar en Colombia, simplemente se van a utilizar para ser almacenadas, entonces, y ser, digamos, despachadas o vendidas a otros países, así normalmente es hacia Sudamérica, entonces, como estamos en esa ubicación estratégica, muchas empresas utilizan Colombia para ingresar mercancía y luego sacarla, venderla y demás. Entonces utilizan las zonas francas para que no se tenga que hacer un proceso de nacionalización. Entonces, cuando esas mercancías no son nacionalizadas, se debe generar un formulario de movimiento de mercancías con destino al resto del mundo. En ese caso, tenemos que solicitarle a la DIAN una solicitud de zona secundaria o de inspección en zona secundaria. Cuando es mercancía nacionalizada, no están obligados a emitir el formulario al resto del mundo, sino que lo pueden emitir al TAN y no es necesario hacer, digamos que la zona secundaria. Esas es como las diferencias que hay entre esas dos partes. No nacionalizada, obligatoriamente, sí tenemos que hacer inspección en zona franca. Cuando hablo de inspección, no significa que la inspección sea obligatoria, sino que si se llega a arrojar la selectividad física, la inspección se hace dentro de zona franca. No, digamos que con esta nueva resolución, los dutas, digamos que en el proceso de exportación ya no se maneja. Anteriormente, antes de este proceso, se manejaba duta cuando, digamos, yo tengo una mercancía en zona franca Bogotá y mi carga sale por Cartagena. Entonces ahí teníamos que hacer una declaración de tránsito aduanero. En este caso no se maneja de esa manera. Significa que la SAE debe ir en tránsito. Entonces tenemos que poner, por ejemplo, Bogotá o Cartagena. Mi aduana de despacho debe ser Bogotá y mi aduana de salida es Cartagena. Entonces, en ese orden de ideas, ya el DUTA desaparece en los procesos que salen desde Zona Franca, que se implementó que cuando la mercancía sale por un paso fronterizo, se debe generar un DTI, que es pues una declaración de tránsito internacional. Entonces, eso es como lo único que cambia y solo se maneja cuando hay cruce de frontera. No se usa el DTI para cuando manejamos operaciones aéreas o marítimas. Primordialmente tenemos que contar con la autorización de la zona secundaria, que es lo que nos da la DIAN. Los autorizados como EA no están obligados a hacer esa solicitud que se puede, digamos que cuando se hace por medio de una agencia de aduanas, la autorización la dan un mes, cuando lo hace directamente el exportador, la autorización la da un año, pero cuando son OEA no se debe solicitar esa autorización, simplemente se pone que la mercancía está en zona secundaria y ya.
La DIAN normalmente cuando se solicita esa zona secundaria, él genera un formulario que es el 1313. Ese formulario se diligencia en la SAD y es lo que nos da como la posibilidad o la cabida que al momento de aceptar la SAE nos genere la selectividad para nosotros saber si es una inspección física, documental o automática, sin necesidad de ingresar la carga a zona primaria. Entonces tenemos que contar con la autorización por parte de la DIAN para zona secundaria, factura pro forma o factura de venta, lista de empaque, formulario y movimiento de mercancías de salida. Debemos contar con la guía o booking, dependiendo por dónde salga la carga, datos de transporte, es súper importante que todo coincida. Y normalmente todas las operaciones que salen desde Zona Franca, el vehículo debe ir presentado, entonces tiene que tener el sello, tenemos que relacionar el precinto en la planilla de traslado. Pues digamos que inicialmente hubo como una barrera ante estos cambios, pero hay que verlo de manera positiva. Digamos que siempre el sistematizar y el tener una trazabilidad sobre las cargas es positivo para todo. Entonces, que genera de pronto un poco más de trámite al generar la SAE, pero no significa que sea malo, porque pues genera uno una SAE, pero evita más trámites manuales que se deben generar después. Entonces, que los cambios son positivos y me parece que este cambio fue muy positivo para controlar el seguimiento de las cargas que salen desde zona franja al resto del mundo.